industria de los hidrocarburos. Entonces, bueno, vamos a dar un inicio. Sencillamente también quiero compartir parte de lo que ha sido mi aporte en esta área específicamente para nuestro querido país hermano Perú, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con varias organizaciones del Perú. Por ejemplo, acá, en el 2016 tuve la oportunidad de estar dictando precisamente este curso allá en el campo de gas Aguantía, con la empresa Dew Energy. En ese momento sé que cambió de nombre esta empresa. O sea, ya la empresa encargada de esta planta es una de las dos plantas que tiene de procesamiento de gas en Perú. Tuve la oportunidad de estar presente y aportándole a este equipo de trabajo que vemos en esta imagen. Eso fue en el año 2016, directamente allá en la selva peruana. También tuve la oportunidad de dictar estas charlas en varios congresos y seminarios del Perú, en el 9ª Semana del Ingeniero Petroquímico en la Universidad de Cusco. Tuve con la Federación Peruana de Ingeniería Química en el mes del ingeniero químico también dictando precisamente esta charla de procesamiento criogénico del gas en el 2020. Tuve la oportunidad y el honor de ser invitado tanto por la Universidad de Cusco a esa charla, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, en donde estuve como ponente justamente en en una conferencia de procesamiento criogénico del gas, y igualmente el honor de estar participando junto a la Universidad Nacional de Ingeniería, en donde participé en el Congreso de Procesos y también dicté precisamente el curso de procesamiento criogénico del gas. Esto todo fue online, ¿no? Todas estas últimas invitaciones fueron online. Acá tengo el soporte de haber dictado un curso de 4 días, tal cual como se lo está ofreciendo Industech en noviembre del 2020. Tuve este gran honor y este gran placer de compartir esta experiencia con todos los participantes de este congreso del COPIT. Es para que entonces he estado muy involucrado realmente con la industria del gas de nuestro país hermano Perú, y parte de lo que queremos ofrecerles es eso, pues conocer muy bien lo que es este sector del procesamiento criogénico del gas, conocer las plantas que tenemos acá en Venezuela y las plantas que tienen allá en el Perú principalmente. Entonces espero que sea de su provecho y su agrado esta pequeña charla que le estamos ofreciendo, y entonces comenzamos por acá. ¿De dónde comienza todo esto y por qué comprender? Ciertamente la industria del gas natural no está siendo valorada como debe ser. Sin embargo, les comento de que para el 2017 el gas natural era la principal fuente de energía no renovable, ¿sí? En este caso veíamos que con un 24% de la energía primaria a nivel mundial. Y de ese 24%, la distribución en los sectores era de esta manera: un 2% en el sector transporte, sector industrial, sector eléctrico y sector residencial. Sencillamente entender que desde el año 2015, cuando se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sustentables o Sostenible por la ONU, ¿verdad? Se estableció también que sencillamente el gas natural para el año 2030 debería pasar desde el 2015 de 45 a 85. Esto es millones de barriles de petróleo equivalentes, ¿no? Es decir, el gas natural junto con la energía nuclear y con las energías renovables serán la fuente de energía primaria a nivel mundial. Y hacia allá es que están todos los países que están comprometidos con nuestro planeta, están usando justamente el gas natural como fuente primaria en lugar del carbón o en lugar del petróleo. Y esto es importante comprenderlo porque precisamente todos los países que se comprometieron y firmaron todos estos acuerdos están trabajando para lograr este pronóstico para el 2030. Es decir, que realmente el gas natural sea la principal fuente de energía no renovable, ¿sí?
Ya sabemos que tenemos energía eólica, solares, energía nucleares, pero el gas natural será realmente la principal fuente de energía primaria. Y por esa razón es que observamos que a nivel latinoamericano, principalmente, hemos visto cómo la industria del gas, del sector gasífero, ha ido en crecimiento, ha ido evolucionando. Hemos visto las nuevas plantas, el crecimiento, el aumento en la capacidad. ¿Okay? Entonces, por eso es importante entender esto y por qué razón es que los procesos criogénicos del gas constantemente y en un futuro muy pronto, muy cercano, van a agarrar la importancia que merecen realmente, ¿no? Nosotros normalmente siempre nos hemos fijado en el petróleo, hemos visto el gas como un hermano feo, por decirlo así, muchos momentos, en muchas circunstancias, lo vemos como una impureza, algo que no deseamos, porque lo que nos interesa realmente es el petróleo desde el punto de vista de lo que es el negocio económico, ¿no? La rentabilidad, las divisas. Sin embargo, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la protección del medio ambiente mundial, de nuestro planeta Tierra, el gas natural realmente va encaminado a tomar ese lugar que merece. En ese sentido, vamos a recordar un poco lo que son los componentes y la composición promedio del gas natural. Cuando hablamos de gas natural, es una mezcla de hidrocarburos gaseosos formada principalmente por la serie parafínica de los hidrocarburos, entre los cuales tenemos metano, etano, propano, los butanos, los pentanos, ¿okay? Hexano, hectano, pudiéramos tener en algunas áreas, en algunos yacimientos, hasta el undecano, duodecano, ¿verdad? Y algunas impurezas como el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, agua, que no está aquí, pero también son impurezas que siempre van a estar presentes con el gas. Y acá vemos algunos porcentajes. Por ejemplo, el metano puede ir desde un 55 hasta un 98% de composición molar. ¿Okay? El etano puede llegar hasta un 20%, el propano hasta un 12%, los butanos hasta un 5%, entre ellos, ¿verdad? Sencillamente, entonces vemos que el mayor componente del gas natural es precisamente el metano. Entonces, por lo general, ¿cuál es el uso que le damos al gas natural en su estado natural, como gas? Normalmente lo usamos es como gas combustible. Sencillamente quemarlo para generar energía como gas combustible. Sin embargo, en sus inicios, por ejemplo, acá en Venezuela, eso era el único uso que tenía, sencillamente quemarlo. ¿Sí? Inclusive ni siquiera se cuantificaba, se medía. Sencillamente, poco a poco fue dándose esos usos. Lo podemos utilizar en la misma industria del sector petrolero, de petróleo y gas, en muchos procesos, como además de gas combustible para muchas maquinarias, muchos equipos, también como método de recuperación secundaria, como método de producción. Sin embargo, a nivel de lo que no es la industria del petróleo y el gas, comenzarle a dar otro uso. Y por esa razón nace la necesidad de procesar el gas. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales procesamos el gas natural? Primero, por lo general, como su principal uso a nivel mundial es como gas combustible para generar energía, entonces la principal propiedad de ese gas como gas combustible es su poder calorífico. Entonces, muchísimos clientes, muchos requerimientos necesitan que el poder calorífico del gas se mantenga dentro de unos límites, de unos rangos. ¿Okay? Por ejemplo, para gas combustible en compresión de gas, para motores de combustión, nos encontramos que de repente nos pueden decir poder calorífico máximo 1200 BTU por pies cúbicos. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque más de eso me genera problemas desde el punto de vista del equipo o de la combustión, el tipo de combustión que necesitemos. Entonces muchos procesos y muchos clientes van a requerir que su gas tenga un poder calorífico determinado. Y el poder calorífico del gas se ve en aumento o es mayor cuanto mayor es el contenido de componentes pesados. Es decir, a mayor componentes como butanos, pentanos, hexanos, tendría mayor poder calorífico. Por lo tanto, si requiero poderes caloríficos dentro de unos límites, debemos remover los componentes pesados del gas
para que su poder calorífico pueda disminuir y estar dentro del requerimiento. Otra de las razones para procesar gas es la necesidad de materia prima en las plantas petroquímicas, ya sean plantas petroquímicas, por ejemplo, en donde necesito solamente gas metano, no necesito componentes pesados del gas, sino principalmente metano, por ejemplo, para la síntesis del amoníaco, para la síntesis del metanol. ¿Okay? Pero también puedo tener requerimiento de los butanos o propanos, como en GLP o gas residencial, gas doméstico, ¿sí? Como también puede ser que requiera alguno de estos componentes en particular para, por ejemplo, butanos para plantas de metilbutirete, ¿no? O MTB. ¿Okay? Y la razón más sencilla puede ser porque tenemos que transportar, manejar y transportar el gas a través de tubería, y con las condiciones topográficas del recorrido de la trayectoria de esas tuberías, puede ser que justamente haya condensación en tubería. Y estas condensaciones entonces generarían problemas aguas abajo a los clientes, porque si tenemos que entregar gas y le llega líquido, no tendrán las facilidades para manejar líquidos, por lo tanto, sería un problema en ese sentido. Además de eso, al haber condensación en línea, en tuberías, se favorece entonces la corrosión, ¿okay? Y con todos los problemas y costos asociados al manejo de las corrosiones. Entonces, las principales razones por las cuales siempre debemos procesar el gas son estas. A nivel de componentes líquidos, porque cuando hablamos de procesar, lo que buscamos es pasar del estado gaseoso a estado líquido parte de los componentes del gas, para usarlo como líquidos, más no como gas. Es decir, y poder así, poder comercializarlos y tener ampliar ese sector de uso, ¿no? Del gas natural. Entonces ya sabemos que a nivel de su estado natural tenemos estado gaseoso, los componentes hidrocarburos, que normalmente estaríamos hablando en este caso desde el metano hasta el C5 más, ¿okay? Dependiendo de la composición, pero también tenemos una parte que es impurezas, como el agua, el CO2, el H2S principalmente. Entonces, por supuesto, esas impurezas siempre se deben remover, depende del uso final que se le vaya a dar, esas impurezas se deben remover a través de algunos procesos que ya vamos a mencionar también. Pero a nivel de los hidrocarburos, que es la parte que nos interesa a nosotros, bueno, tratar de convertir en líquido la mayor parte de esos hidrocarburos. Entonces, ¿a partir de quién producimos? A partir del metano. A partir del metano hasta los más pesados, decimos que esos son líquidos del gas natural. Es decir, tenemos que convertir estos componentes de hidrocarburos desde el metano y más pesado en líquido, desde el metano. Sin embargo, en muchísimas áreas industriales o algunos países no nos interesa el metano, nos interesa es a partir del propano. Entonces uno dice, bueno, mi LGN es a partir del propano, pero siempre va a traer una porción de etano. ¿Okay? Eso es uno de los productos que queremos, producir líquido del gas natural. Sin embargo, dentro de esta mezcla de líquido tenemos la mezcla formada por propanos y butanos, que es lo que conocemos como gas licuado del petróleo. El gas licuado del petróleo, su nombre original viene justamente de los gases de refinería, los gases no condensables en los procesos de destilación atmosférica, y entonces allí hablábamos de gas licuado del petróleo, formado principalmente por propanos y butanos. Sin embargo, el nombre dice gas licuado del petróleo, pero el concepto se mantiene para qué es GLP, una mezcla de propanos y butanos en estado líquido, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Por lo tanto, el GLP puede provenir realmente del petróleo a través de o sencillamente del procesamiento criogénico o procesamiento del gas natural. Entonces, aquí le estaríamos dando un uso, pero ya a los componentes del gas natural, pero como líquido, o como LGN, o como GLP. Ahora, muy bien. Y nos quedaría normalmente como gas residual, gas combustible, gas a comercio, que viene siendo principalmente metano, un altísimo porcentaje,
y una pequeña proporción de etano, lo que llamaríamos gas residual. Si en algún momento necesitamos que estos dos componentes se pasen a líquido, entonces ahí tendríamos que el gas natural licuado, en donde las condiciones de presión y temperatura son bastante exigentes para poder convertir o pasar y lograr la licuefacción del metano principalmente. Estaríamos hablando de menos 160 centígrados aproximadamente. Entonces, estos serían los componentes desde el punto de vista del gas natural. O lo utilizo como un gas combustible, lo convierto en líquido para utilizarlo como líquido de gas natural, o fraccionarlos, o los separo y logro obtener GLP, que son normalmente la mezcla que utilizamos en los galones o recipientes y utilizamos en nuestros hogares como gas combustible, como gas doméstico. Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, existen diferentes métodos que han existido para lograr que convertir los componentes gaseosos a líquido en el gas natural. Uno de esos métodos es absorción refrigerada, en donde el porcentaje de recobro, observamos acá, con respecto al propano, un 80%, con respecto a los butanos, un 90%, y el C5 y más pesado hasta un 98% de recobro con el método de absorción refrigerada. Tenemos los métodos de refrigeración y enfriamiento, en donde el recobro de propano puede llegar hasta el 85%, el recobro de butanos hasta el 94%, y C5 más sigue siendo 98%. Y los métodos más eficientes desde el punto de vista del recobro, estamos hablando de los procesos de expansión criogénica, en donde tenemos recobro de el propano y mucho más pesado hasta un 99%, 99.5%. Es decir, son procesos altamente eficientes en el recobro del componente propano principalmente, que es el elemento que se toma como referencia a la hora de establecer nuestro proceso criogénico del gas. Normalmente, por ejemplo, acá en Venezuela, las primeras plantas de procesamiento de gas eran de absorción refrigerada. Después aparecieron plantas de refrigeración con propano, refrigeración mecánica, y hasta que aparecieron las plantas entonces con turbo expansión y combinan actualmente lo que es refrigeración y expansión criogénica. ¿Cuáles son los parámetros asociados principalmente a los procesos criogénicos? Para entender un poco cuando estamos hablando de un proceso criogénico, cuáles son esos parámetros fundamentales. Primero, por supuesto, lo que llamamos la riqueza del gas natural. La riqueza se representa normalmente por la cantidad de líquido expresada en galones, por eso la G, por cada 1000 pies cúbicos de gas. ¿Okay? Normalmente, cuando uno manda a hacer un estudio cromatográfico del gas natural, el gas entonces, al conocer este valor de riqueza del gas natural, conocido normalmente como GPM, galones de líquido por cada 1000 pies cúbicos de gas a procesar, nos indicaría si el gas puede ser considerado rico o no. Porque ¿cuál es el gas que debe entrar a una planta a un procesamiento criogénico? El llamado gas rico. No existe un límite o un número que nos permita definir a nivel mundial que es a partir de tal valor es rico o no. Sencillamente lo determina el cliente, lo determina el proceso, lo determina el campo. En el caso acá de Venezuela, por ejemplo, tenemos plantas en donde con un GPM de 2.2 se considera altamente rico. Las plantas están diseñadas para procesar ese gas. Sin embargo, tenemos otras plantas en donde el gas que requiere es un gas con 3.2, 3.5, mínimo 3. Es decir, que para una planta con un GPM de 2.5, diríamos que no es bueno para esa planta, porque todo depende justamente cómo se diseñó, para qué se diseñó el gas que se iba a procesar. Entonces no hay un límite para decir a partir de tal valor considéralo rico o a partir de tal valor no es rico. ¿Sí? Sencillamente el cliente decide, mira, ¿cuál es tu GPM? Tengo 1.8. ¿Es factible para mí procesarlo? No es factible. ¿Cuánto sería la producción a manejar? Precisamente con ese GPM podemos saber acá la producción teórica de líquido que podemos producir. ¿Okay? Con una simple regla de 3. ¿Sí? Entonces, otro parámetro importante, el porcentaje de recobro
del proceso. Ojo, porcentaje de recobro. El recobro siempre se refiere principalmente al recobro del elemento más liviano de la mezcla de líquido. Si nosotros consideramos que vamos a recobrar a partir del etano, nuestro porcentaje de recobro será a partir del etano. Sin embargo, principalmente es a partir del propano, entonces siempre consideramos como porcentaje de recobro es el propano. Por ejemplo, acá en Venezuela tenemos algunas plantas que se manejan principalmente para recobrar propano, pero sin embargo, si en algún momento se requiere recobrar etano, se puede adaptar esa planta para recobrar hasta un 40% del etano que esté en el gas natural en forma líquida, recobrarlo en forma líquida. Cuando hablamos entonces de que partiendo de la premisa y Don Higinio, muchas gracias, mano. Dios me lo bendiga. sencillamente la eficiencia de recobro de propano, hablamos de la relación C2C3. Este es uno de los parámetros de calidad cuando hablamos de LGN, es cuál es la relación entre el etano y el propano, ¿sí? Esa relación es de acuerdo a los porcentajes molares, ¿no? Siempre, como estos son de la familia parafinosa, estos dos señores, yo siempre digo, son muy cercanos en sus propiedades, en muchas de sus propiedades, entonces es bastante difícil separarlo al 100%. Por lo tanto, a nivel de parámetros de calidad, permiten algunos requerimientos una relación C2C3. Por ejemplo, acá hay plantas en donde la relación C2C3 tiene que estar por debajo de 0.15. 0.15. Sin embargo, tenemos otra planta que la relación C2C3 tiene que estar por debajo de 0.01 para poder ser considerada como un producto de calidad. Entonces ya eso depende del cliente, del proceso requiriente, hacia dónde va ese producto que se está produciendo en ese momento. Y por supuesto el poder calorífico. Entonces, normalmente cuando hablamos de procesamiento criogénico de gas, tenemos dos principales productos. Tenemos el LGN y tenemos el gas residual. ¿Sí? El LGN porque sencillamente son los líquidos que quiero obtener principalmente, y el gas residual porque tengo que tener un poder calorífico. Entonces, por lo general, son dos productos los que salen de la planta y los cuales dos tienen que cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para ambos casos. ¿Okay? Entonces, nuestro proceso tiene que garantizar la calidad tanto del líquido como del gas residual. A nivel general, toda planta procesadora de gas natural, de procesamiento de gas natural, tiene cuatro grandes secciones o cuatro grandes etapas. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en algunos esquemáticos, tanto de plantas acá en Venezuela como plantas allá en Perú. Tenemos una sección de acondicionamiento, tenemos una fase, una etapa de acondicionamiento. ¿Qué es acondicionamiento? Que debemos retirar todas las impurezas sólidas, líquidas y gaseosas que pueda traer el gas antes de que entre al procesamiento criogénico. Entonces, para eso necesitamos equipos como separadores o depuradores, filtros separadores o filtros coalescentes. En el caso de las impurezas como el H2S y el CO2, procesos de endulzamiento. En el caso de la impureza que viene en forma gaseosa, como el agua, procesos de deshidratación. ¿Sí? En pocas palabras, el acondicionamiento lo que busca es eliminarle todas las impurezas a la corriente de gas, líquidas, sólidas y gaseosas. Una vez que ya el gas esté en condiciones o acondicionado, pasamos a la etapa de producción. Producción significa producir líquido del gas natural. Y como le comentaba anteriormente, lo podemos producir por absorción, lo podemos producir por refrigeración y lo podemos producir por expansión. ¿Sí? Cuando hablamos de que en la actualidad realmente la mayoría de las plantas procesadoras de gas tienen refrigeración y tienen expansión. Esa refrigeración y enfriamiento lo pueden hacer con intercambiadores convencionales, intercambiadores criogénicos llamados caja fría o con sistema de refrigeración mecánica con chile de propano, un sistema de refrigeración con propano. ¿Okay? Sencillamente buscamos bajar, enfriar, porque para poder condensar un líquido, un gas, perdón, tenemos que hacer dos cosas. Si mantengo la presión constante, tengo que bajar la temperatura, ¿sí? O puedo, manteniendo una temperatura, tratar de subir la presión. Por esas razones, vemos que las plantas que procesan gas normalmente van a trabajar a altas presiones, por ejemplo acá, 1200 PSI, para poder hacer
entonces altas presiones y bajas temperaturas y logramos hacer condensación de los componentes que deseamos. Una vez que se produzca el líquido, indudablemente que vamos a tener lo que nos interesa, que es a partir del propano, por ejemplo, pero también va a condensar también el etano y en algunas oportunidades, dependiendo de la tecnología y la eficiencia de la planta, también vamos a producir, condensar metano. ¿Qué ocurre? Que a nosotros lo que solamente nos interesa es propano y más pesado. Entonces pasamos a la etapa de separación, donde lo que buscamos es sencillamente removerle, quitarle el metano y el etano al líquido que ya se produjo. O sea, que el líquido que se produce sencillamente pasa a separación. ¿Okay? Y esa separación puede ser una o dos torres. Lo que buscamos es que quede solamente como líquido el LGN a partir del propano y garantizando la relación C2C3, y el gas vaya entonces a la siguiente etapa, que es la etapa de compresión. Sobre todo en las plantas donde utilizamos expansión, en donde el gas está entrando a 1200 psi, de entre 1000 y 1200 psi, por ejemplo, y después hacemos una expansión a 450, 400 psi, y después nuevamente tenemos que aumentar la presión de ese gas que fue expandido nuevamente hasta 1200 para entregarlo al sistema de comercialización de gas a venta, gas al consumo interno. ¿Okay? Entonces son cuatro grandes etapas: condicionamiento, producción, separación y compresión. En cualquier planta criogénica o de procesamiento del gas que usted conozca van a estar estas cuatro etapas. Lo que va a variar es el tipo de equipo, la cantidad de equipo que va a tener, porque eso va a depender de la caracterización y, por supuesto, el flujo de gas a manejar. Dentro de una planta criogénica normalmente tenemos 5 secciones bien identificadas. Tenemos una sección, como mencionaba anteriormente, de acondicionamiento inicial, en muchas plantas la llaman facilidades de entrada, que es para eliminar las impurezas sólidas y líquidas. ¿Sí? Aquí normalmente vamos a tener separadores, filtros coalescedores, filtros separadores. ¿Okay? Para remover impurezas sólidas y líquidas. Normalmente, en el caso de Venezuela, como el contenido de H2S está dentro de los límites permisibles, no tenemos planta de endulzamiento dentro de algunos de estos procesos, porque el H2S está dentro de los permisibles. Si fuese necesario, entonces tendríamos que recurrir a un proceso de endulzamiento. En este caso, cuando el H2S no es un problema porque el contenido está dentro de los permisibles, entonces lo que tendríamos sería secciones de deshidratación para eliminar toda la humedad. Porque toda la humedad, todo el contenido de agua en forma de vapor, que siempre va a estar en el gas natural, que sale de cualquier pozo, el gas siempre va a salir saturado con agua. Por lo tanto, no podemos tener la presencia de agua porque además de que es corrosiva, puede haber formación de hidrato, sencillamente me va a generar corrosión en los procesos. Y si entra un proceso criogénico donde las temperaturas van a ser muy bajas, sencillamente cualquier contenido de agua que tenga presente en la corriente de gas se va a congelar, se va a solidificar. Por lo tanto, me va a generar muchos problemas dentro de mis planes. Por eso que hay que remover toda esa humedad. Tenemos una tercera sección de enfriamiento, refrigeración y expansión. ¿Para qué? Para producir los líquidos, es decir, condensar o licuar los líquidos. En este caso, a partir del propano que nos interesa, pero también vamos a condensar el metano y el etano. De allí, una vez que se haya producido los líquidos, pasamos a la etapa de separación y desetanización. El término desetanización es remoción, eliminación de la corriente de líquido desde el etano y los más livianos que el etano. Queremos entonces quitar el etano y los más livianos. Entonces ahí estaríamos quitando C1, que es metano, y C2, que es etano del producto, hasta llegar a la relación permisible. De acuerdo a la relación que nos permita el proceso requiriente, allí sencillamente vamos a tener entonces mi proceso de remoción, de separación. Una vez que se le remueve estos dos señores, principalmente metano y etano, a la corriente de líquido, esa es lo que nosotros llamaríamos gas residual. Y ese gas residual, entonces, como ha sido bajado su presión por expansión, tenemos que aumentarle nuevamente su presión a través de un proceso de compresión para entregarlo entonces al siguiente proceso, llámese comercialización, llámese
plantas de combustión, dependiendo cuál es el cliente que lo requiere. Entonces aumentamos nuevamente la sección. En general, todas las plantas criogénicas, por lo general, van a tener estas 5 secciones bien identificadas. Vamos a conocerlo un poquito. Acá vemos un esquemático de una de nuestras plantas acá en Venezuela, en donde tenemos una sección de acondicionamiento. En este caso, está formada por un separador o despojador y un filtro separador coalescedor. ¿Okay? Acá, por ejemplo, vemos estos dos equipos. Esta planta tiene un solo separador, que es este que tenemos acá. La corriente de gas entra por aquí y sale por acá. Ahí estamos removiendo la impureza líquida. Los líquidos saldrían por el fondo. En este caso, estos líquidos saldrían por acá de este proceso y va a un sistema de drenaje, ¿no? Acá, a un sistema de drenaje. Entonces, después de allí pasa el gas. Si lo seguimos por acá arriba, el gas que sale de acá, por esta línea aquí, viene por aquí y va a los filtros separadores. ¿Okay? El gas pasa por acá y viene a los filtros separadores. ¿Cuál es la finalidad? Aquí tenemos un filtro separador. La finalidad es, además de que tienen botas, podemos seguir removiendo líquidos. ¿Okay? En este caso, si llegó, vean que las válvulas están cerradas realmente acá. Si llega a haber líquido, sencillamente se retira y va a un sistema de drenaje también o de acumulación de condensado. En este caso, estos filtros también es para remover cualquier partícula de sólido. Tiene unos elementos filtrantes para remover partículas de sólido que pueda traer la corriente de gas. Ahí entonces estamos, en esta primera sección, estaríamos eliminando las impurezas sólidas y las impurezas líquidas que pueda traer el gas. Aquí vemos en este caso los dos equipos. Aprovecho esta imagen de esta planta en particular para hablar de lo que es el sistema de medición de gas de entrada. Tenemos un sistema, un patín de medición de gas de entrada y un patín de medición de gas residual acá abajo. ¿Okay? Sencillamente, entonces, aprovecho para mostrarle, este es nuestro sistema de medición de gas en esta planta, un sistema de medición de gas por placas de orificio, con transmisores. Igualmente, eso es el de gas de carga o gas de entrada. Tenemos el sistema de medición y este es nuestro sistema de medición de gas residual a la salida. ¿Okay? Igualmente una caja de orificio con placas y su sistema de transmisión, transmisores de flujo para hacer los cálculos correspondientes y cuantificar la cantidad de gas que está entrando a la planta y que está saliendo de la planta. ¿Okay? El gas, una vez libre de impurezas sólidas y líquidas, continúa su recorrido y pasaría entonces a la primera etapa de deshidratación. Normalmente, dependiendo del contenido de agua presente en el gas, el contenido original, puedo tener una, dos o dos etapas de deshidratación. Cuando el contenido de agua, por ejemplo, está por encima de un 70 libras por cada millón, normalmente vamos a tener dos etapas de deshidratación. Tenemos una primera etapa de deshidratación que es por absorción con trietilenglicol, en donde tenemos acá, en esta planta en particular, tenemos un contactor de glicol, ¿verdad? El gas llega al contactor de glicol por acá. Esta entrada por aquí, me permite un momentico, por favor. Esta entrada que está aquí es esta entrada que está acá. Y el glicol entra acá arriba, esta entrada de glicol, esta pequeña tubería que está acá arriba. Entonces, esta es una torre contactora de absorción en donde el glicol líquido va cayendo a través de los platos, de los empaques, el gas va subiendo y ponemos en contracorriente el contacto, una corriente gasífera que va subiendo con una corriente de líquido que va bajando y allí hay una transferencia de masa en donde sencillamente el agua que trae la corriente de gas es absorbida por el glicol. Entonces, normalmente a la entrada hablamos de un glicol pobre de agua y a la salida hablamos de un glicol rico de agua. El glicol sale por aquí y va a pasar posteriormente a una planta de regeneración de glicol, porque este glicol se regenera y se vuelve a reutilizar. ¿Okay? Entonces, desde este punto de vista, esta torre me permite
que el gas que entró a ella sencillamente entró con un contenido, por ejemplo, números de alguna de nuestras plantas, entra a 60 libras por cada millón de pies cúbicos y sale, por ejemplo, a 7 libras, 5 libras por cada millón. Es decir, que no está totalmente deshidratado completamente. O sea, le removemos una gran cantidad de vapor de agua, pero todavía contiene agua. ¿Okay? Ese gas que sale por el tope, sencillamente aquí tenemos otra torre de deshidratación, de contactor de glicol, perdón, de otra de nuestras plantas. Y ese gas que sale por el tope, que sale por acá por el tope, sencillamente va a un filtro, a otro filtro separador, con la finalidad principalmente de ¿qué? De que si por alguna operación inadecuada en la torre contactora el gas arrastra glicol, podamos recobrar ese glicol por la parte de las botas y reenviarlo nuevamente para que vaya al sistema de regeneración con glicol. O sea que la función principal de ese filtro es poder remover cualquier cantidad de glicol que el gas pueda arrastrar por alguna deficiencia operacional en la torre y entonces garantizar que de ahí en adelante continúe el gas con menor contenido de agua, pero sin ningún tipo de glicol, en este caso trietilenglicol. Aquí tenemos, este es el filtro de esta planta, el filtro de glicol, cuya función es esa, pues recobrar o recuperar cualquier cantidad de glicol que pueda ir. Y en la planta, ese glicol rico que sale por el fondo con agua, lo que lo llevamos a una planta de regeneración, en donde lo vamos a someter a un proceso de destilación para que el agua se evapore y me quede nuevamente el glicol dentro de la pureza y concentración adecuadas. Aquí vemos algunas imágenes de una planta de regeneración con glicol que está conformada normalmente por un rehervidor, un acumulador, unos intercambiadores de calor, tenemos un flash tank, tenemos la torre de destilación, tenemos bombas, ¿okay? Y una serie de filtros. ¿Okay? Una serie de filtros que están allí. ¿Para qué? Para que cuando llegue el glicol que trae el agua, sencillamente podamos removerle el agua a ese glicol y el glicol pueda ser reutilizado nuevamente. Es una de nuestras plantas de regeneración de glicol acá, de una de nuestras plantas. Esta es otra planta de regeneración, en donde aquí vemos entonces nuevamente, ¿ves? Este sería mi torre de destilación, mi rehervidor o regenerador, mi acumulador, el tanque flash tank, los filtros de cartucho y de carbón activado, sencillamente los sistemas de bombas para enviar nuevamente glicol a las torres. ¿Okay? Esta es una planta portátil de regeneración de glicol. Una vez que el glicol haya salido de esta primera sección de deshidratación primaria, en alguna parte le llamamos deshidratación primaria, pasamos a una segunda etapa de deshidratación secundaria. En este caso lo hacemos por el proceso de absorción. ¿Okay? Por el proceso de absorción con tamice molecular. ¿Okay? En este caso, esta planta tiene 3 tamices moleculares. Normalmente, por lo general, ¿qué tenemos? El gas que viene por acá, en este caso, aprovechando esta imagen, entra a este tamiz, entra también a este tamiz, ¿okay? Y sin embargo aquí estaba cerrado la entrada. ¿Por qué? Porque entonces estamos 2 tamices que están en proceso de regeneración y cuando hablamos de regeneración, de deshidratación, perdón, entra el gas de arriba hacia abajo en los tamices. ¿Okay? Y cuando el tamiz ya está saturado, hay que regenerarlo, entonces el gas pasa en sentido contrario, de abajo hacia arriba. En este caso vemos que está saliendo por aquí y aquí está esta válvula abierta, sale por acá. ¿Okay? Entonces normalmente vamos a tener 2 tamices en regeneración y un tamiz, perdón, 2 tamices en deshidratación absorbiendo y un tamiz en regeneración. ¿Okay? Este sistema es totalmente automatizado, cambio temporalizado de cada uno de los juegos de válvula para saber cuáles son los ciclos, ¿no? Estos también normalmente se diseñan para trabajar en ciclos de 8 horas o en ciclos de 12 horas, dependiendo del requerimiento. Una vez que el gas pasa de arriba hacia abajo por el tamiz,
sale por acá ya, ahí sí, libre de humedad. Y en este caso, la humedad es contactada a través de unos analizadores de humedad que deben estar acá a la salida de los tamices, y eso lo verificamos por la temperatura de rocío de esa analizadora de humedad, realmente de temperatura de rocío, para saber que con la temperatura de rocío que tenga ese gas a la presión de trabajo podemos saber si tiene o no contenido de agua. Por lo tanto, lo que se monitorea a la salida es la temperatura de Doctora, rocío le que voy a enviar por permita internet poder allí. el cuadro que tengo. ¿Okay? Entonces, una vez que salga de acá, el recorrido de este gas que viene por acá, sencillamente esos tamices, como constantemente, ese tamiz está enfriándose y calentándose porque ellos pasan después por unos filtros de polvillo. ¿Para qué? Para remover cualquier cantidad de sólidos que el gas pueda remover o arrastrar desde el tamiz. Porque estos tamices, una vez que están, ya han cumplido su ciclo de deshidratación, hay que regenerarlo. ¿Y cómo lo regeneramos? Calentamos un gas acá en el horno, calentamos gas hasta, por decir un ejemplo, 600 Fahrenheit, 550 Fahrenheit, y pasaría de abajo ahora hacia arriba, por acá, por ejemplo, de abajo hacia arriba, saldría por acá. ¿Y para qué calentamos? Para evaporar todo el contenido de agua, todo el vapor de agua que está allí en el tamiz, en esos sólidos, en el lecho desecante, lo evaporamos y sale entonces el gas con el agua en forma de vapor. Este gas con agua pasa por un sistema de enfriamiento precisamente para condensar el vapor de agua y después separarle ese agua en forma ya condensada, separárselo del gas de regeneración. Y ese gas en alguna planta puede ser reutilizado nuevamente como regeneración, como puede ser que lo utilicen como gas combustible en algún otro proceso, ¿no? Y este gas de regeneración normalmente es parte del mismo gas de proceso, del gas residual que utilizamos en la cantidad necesaria para poder hacer la regeneración. Entonces, normalmente, por ejemplo, estos tamices cuando están deshidratando, normalmente es a la temperatura del gas, unos 90 Fahrenheit, 100 Fahrenheit, ponle 120 Fahrenheit como mucho. Y cuando lo voy a calentar, lo caliento a 600. Y después otra vez, entonces lo estoy calentando a 600 y después le vuelvo, tengo que volver a enfriar a 100. Entonces, ese sistema de enfriamiento, si no es adecuado, producimos choques térmicos en el material y lo dañamos. Se resquebraja, ¿no? Estos sólidos normalmente tienen forma de esfera, forma de cilindros, sencillamente se vuelve polvo. Y por eso que tenemos filtros de polvillo a las salidas. ¿Okay? Acá vemos las fotos de este tamiz, de esta planta. Estos son los 3 tamices que están en una de nuestras plantas. ¿Okay? Ahí tenemos el tren de válvulas, porque esos son trenes de válvulas. Como vemos, tenemos 6 válvulas por cada tamiz, que son los que van a producir justamente los cambios cuando entran, cuando salen, cuando despresurizamos, cuando enfriamos, cuando calentamos. Es decir, todo se maneja temporizadamente allí automatizado para que se produzcan esos cambios. ¿Okay? Y aquí tenemos los filtros de polvillo de esta planta, que normalmente son 2, para remover. Y la idea de esto, ¿cuál es? Que sencillamente el gas ya deshidratado, aquí sí podemos decir que está totalmente deshidratado, siga su recorrido hacia la siguiente etapa. Aquí tenemos el horno de regeneración, donde calentamos el gas de regeneración que va a entrar al tamiz para producir justamente la regeneración del mismo. Acá, este es el esquema de otra de nuestras plantas. Vamos a aprovechar acá de ver este video didáctico de cómo funciona un sistema de tamices, ¿no?
aprovecho allí entonces de lo que sería la conformación de un tamiz. Vean, estos tamices por lo general tienen un arreglo. Vean que tenemos esferas gruesas arriba, esferas gruesas abajo. Las distintas capas o lechos de sólido lo que buscan es precisamente tener la facilidad de crear una superficie de contacto con una buena área superficial para que haya adherencia y capilaridad, perdón, dentro de esto, ¿no? Para que sea el tamiz, es realmente el lecho, el sólido, que es totalmente selectivo para el agua. ¿Okay? En algunas plantas, dentro de este tamiz, también le ponen una capa de elementos para remover cualquier contenido de mercurio, por ejemplo, si hay contenido de mercurio en el gas. A veces algunos de estos tamices traen una capa, un lecho dentro de su arreglo que le permita justamente remover, retener esos lechos. ¿Okay? Entonces, ahí vemos que las partículas azules entran y no salen. Ok, como vemos allí esos valores, normalmente se monitorean justamente como vemos acá en esta imagen. Vemos que hay analizadores a la salida de cada tamiz y eso es con la finalidad de monitorear justamente la eficiencia del tamiz para ver cuál es la temperatura de rocío. En este ejemplo en particular, esta planta, me hablan de menos 125 bajo cero, menos 125 Fahrenheit, a una presión de 830, creo que fue que mencionaron. Entonces, con esa presión y esa temperatura de rocío, estaríamos diciendo que el contenido de agua es 0.01 ppm. ¿Okay? Realmente el gas ya está deshidratado a el valor requerido, ¿no? En este caso, lo máximo que se permite en esta planta es 0.01. Por lo general tiene siempre por debajo o sea, prácticamente es cero, ¿no? El contenido de agua allí. Una vez que salga de acá este proceso, sencillamente ya está totalmente deshidratado. Pasamos a la etapa de enfriamiento y expansión. En esta planta, el enfriamiento se da a través de dos cajas frías o dos intercambiadores criogénicos, uno llamado intercambiador gas líquido, donde parte del gas intercambia con los líquidos que ya se producen en la planta y la otra parte del gas intercambia con el gas que ya va de salida de la planta, ¿no? Sencillamente, en estos procesos de enfriamiento se aprovecha la misma corriente del proceso. Acá vemos entonces, en este caso en particular, este sería el intercambiador criogénico gas líquido, en donde vemos que el gas entraría por la capa de esta tubería azul, que vendría siendo esta que está por aquí arriba, ¿ves? El gas pasa por aquí y sale por acá abajo, ¿verdad? Ya produciendo líquido, porque cuando una vez que intercambia allí, ya comienza la producción de líquido allí. Por eso que vemos que estos intercambiadores son altamente eficientes. Vean que está totalmente revestido, aun cuando aquí vemos que se le cayó parte del aislamiento, del revestimiento. En esa imagen, acá arriba no lo tenía completico, ¿ves? Acá arriba estaba completo todo el revestimiento, acá abajo está incompleto. Entonces, ahí ya comienza a producir líquido. Entonces, en este caso observamos que una parte del gas de entrada, una parte se va a las cajas gas líquido, gas, que es esa que señalé, y la otra parte viene a las cajas gas líquido. Son las dos cajas, en esta planta en particular, los dos intercambiadores criogénicos. Este sería gas líquido y este sería el gas. Aquí intercambiamos con el gas residual que ya va saliendo como producto de planta. ¿Okay? En ambos casos estaremos produciendo líquidos. Estaremos ya produciendo esa sería la primera producción de líquido que se está dando. Y esa producción de líquido que se obtiene acá, vean, viene por aquí, se une con la producción de líquido de la otra. Y estos dos va a ir después de acá a la torre rectificadora, como dice aquí, ¿ven? Va a entrar después el gas, este gas va justamente a lo que es la expansión, el gas como tal, ¿okay? Y los líquidos sí se van al separador. E internamente estos intercambiadores tienen esta estructura
de la minilla, ¿no? Donde permite un contacto, por ejemplo, acá el gas pasaría por aquí, por el centro de la laminilla y las otras corrientes pasarían por los otros lados. Entonces hay un intercambio allí de una eficiencia de un 99% de transferencia de calor. Una vez allí pasamos a la etapa de expansión. Esa corriente de gas ya es una mezcla, lo que sale de la etapa de enfriamiento es una mezcla gas líquido. Entonces pasa primero al separador, a un separador, que es este separador que tenemos acá, en donde al entrar a este separador, removemos el líquido, que es esta corriente amarilla, que está aquí, removemos el líquido que va a ir a intercambiar, ¿verdad? Y el gas sigue su recorrido después, por acá por el tope, hacia el expansor, hacia la etapa de expansión. Acá tenemos el tubo expansor o el expander. Ese gas entra por aquí al expansor, ¿sí? Y aquí es donde tenemos una expansión desde, por ejemplo, en diseño, desde 1200 psi hasta 430 psi. Y ahí lograríamos temperaturas muy bajas de menos 140, menos 150 Fahrenheit, por ejemplo. Ahí estaríamos logrando la mayor producción de líquido de esta planta. Y ahí estaría condensando, además del 100% del propano realmente, condensa etano y metano también. Acá vemos que este equipo, que normalmente le decimos turbo expansor, porque precisamente el expansor, en este caso, es este lado, y aprovechamos la energía que va, cada vez que un gas se va a comprimir, necesita una fuerza electromotriz que entre un trabajo y cada vez que se expande sale un trabajo. Estamos aprovechando entonces que el trabajo que va a salir del expansor lo aprovecha este compresor para ser utilizado también en aumentar la presión dentro de la misma planta. ¿Okay? Una vez que salga ahí del expansor, tenemos una mezcla, tenemos una gran mezcla, la mayor cantidad de líquido que tenemos de producción, y de allí pasa a la zona de separación de setenización. En esta planta tenemos dos torres, una primera torre llamada torre rectificadora, que voy a aprovechar acá este esquema, vean, entra por aquí la mezcla y sale por acá el líquido, sale por acá el líquido, lo va a tomar esta bomba. Parte de ese líquido, vean acá, parte de este líquido lo enviamos a intercambiar aquí, a este intercambiador. Cuando intercambia, sale después por acá y finalmente lo mandamos a la torre. ¿Okay? ¿Ve? Ese líquido que se produce por el fondo de la rectificadora intercambia en la caja fría gas líquido. Y el líquido que sale de acá del separador, antes del expansor, también intercambia aquí, vean, y sale de allí y finalmente también lo mandamos a la torre. Es decir, que las dos zonas donde produce líquido, que es la zona de enfriamiento, este separador, que es lo que separa, primero intercambia y después se va para la etanizadora. La segunda zona donde tenemos líquido, que es la rectificadora, el líquido sale de allí, intercambia y después se va a la torre desetanizadora. ¿Okay? Esta torre de rectificación, en algunas plantas la podemos llamar torre estabilizadora. Sencillamente es una torre que en esta planta en particular no utiliza calentamiento, solamente tenemos una línea de reflujo para mantener el tope de la torre con una temperatura adecuada para que permita solamente que salga por el tope. ¿Qué es lo que busca en esta torre? Que solamente salga por el tope lo que es C1 y C2. El C1 y C2 salen por el tope de la torre y el C3 y más pesado se quede por el fondo. Eso es lo que buscamos en esta torre, pero sin utilizar ningún tipo de intercambio energético, sino solamente con una corriente de enfriamiento que entra acá para evitar que se vayan los más pesados. ¿Okay? Sin embargo, en algunas otras plantas, esta torre puede tener un rehervidor, un calentador de lateral o de fondo para hacer que se vaporice más rápido el C1 y el C2. Acá en esta planta en particular solamente estabiliza y la salida de ese fondo. Aquí vemos entonces mi torre y tenemos acá este sería el condensador, que es una caja fría también. Este es el condensador de esta torre como tal y su tambor acumulador de líquidos, que es de donde sale para inyectar el reflujo nuevamente a la torre. ¿Okay? Entonces, finalmente, los líquidos pasan a la torre desetanizadora. Ahí vamos a tener tres entradas.
en esa torre desatonizadora, una primera entrada que es el reflujo y las dos corrientes, la que viene del separador del expansor y la que viene de la torre rectificadora, ¿sí? Aquí vemos entonces la torre detanizadora de esta planta, en donde tenemos justamente las tres entradas. Podemos observar acá que en el plato número 1 entra el reflujo, en el plato número 11 entra el que viene de la rectificadora y en el plato número 25 entra el que viene del separador. ¿Okay? Tenemos allí una torre y esta torre sí es una torre de destilación en donde si hay un calentamiento en el fondo a través de un hervidor, que ahí vemos el hervidor de la torre, en donde parte del fluido se toma acá, se pasa por el hervidor, se vaporiza. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Que podamos separar más fácilmente el C1 y el C2 para que salgan por el tope, para que realmente el C1 y el C2 salgan por el tope y por el fondo solamente me quede el LGN, ya libre de C1 y C2 para cumplir con los parámetros de calidad. Normalmente a nivel de calidad, los principales parámetros para el LGN, por lo menos acá en esta planta, es 0% de CO2, dióxido de carbono, y 0,010 de relación C2-C3. ¿Okay? Aquí tenemos entonces el aeroenfriador del LGN, un fan cooler, para enfriar ese LGN antes de pasarlo por las bombas verticales, para ya enviarlo a las plantas de fraccionamiento. ¿Okay? De allí pasa a la planta de fraccionamiento y finalmente el gas residual lo mandamos a la planta, a los turbocompresores para aumentar su presión. Nuevamente recordando que cada vez que vamos a comprimir un gas, primero debemos depurarlo, aumentar su presión y después enfriarlo, ¿no? Como vemos acá en este esquema, tengo mi depurador, tengo mi compresor y tengo mi sistema de enfriamiento. ¿Okay? A nivel de compresión siempre serán estos tres procesos. Acá finalmente vamos con un repaso justamente de esta planta, ¿ves? Abrimos todas nuestras válvulas, entra el gas, le removemos los líquidos en el despojador, de ahí sale el gas y pasa a los filtros separadores, removemos líquidos y sólidos, de ahí sale el gas y pasa a la torre contactora de glicol, contactor de glicol, le inyectamos glicol y ahí retiramos el glicol, le quitamos el agua o parte del agua y el glicol va a regeneración. El gas con menos cantidad de agua pasa a un filtro para recuperar cualquier cantidad de glicol. De allí pasa a los tamices moleculares para la segunda etapa de deshidratación y convertir y deshidratar completamente el gas. El gas de ahí sale, va a los filtros de polvillo. De ahí de los filtros de polvillo va a la etapa de enfriamiento. Comenzamos a producir líquidos. Esos líquidos pasan a un separador. Removemos los líquidos que intercambian con ese mismo líquido con ese mismo gas que está entrando y lo mandamos a la torre. El gas sale por el tope y va al expansor o al expander. De allí sale y pasa a la torre rectificadora, sacamos los líquidos de la torre, intercambian nuevamente con el gas de entrada y finalmente lo mandamos a la torre. El gas sigue su camino, mantenemos allí condensación, ya sería C1 y C2, y el C1 y C2 intercambian con el gas también de entrada y finalmente comenzamos a aumentar su presión con el compresor del expansor y después con los sistemas de turboexpansión. Y ahí tenemos el gas residual que estaría saliendo de la planta. ¿Okay? En el caso de los líquidos, el LGN sale por el fondo, ya dentro de las especificaciones y se manda a la planta procesadora, fraccionadora. Acá vemos cómo se activa el proceso de regeneración de glicol. Acá estamos en esta etapa, ¿ves? Proceso de regeneración del tamiz. El gas lo enfriamos, perdón, el gas lo calentamos, el gas pasa de abajo por arriba, removemos todo el vapor de agua del tamiz y el gas lo enviamos después nuevamente a ser reutilizado o que suba su proceso como tal. ¿Okay? Eso es, aquí tenemos algunas imágenes de algunas plantas criogénicas de acá del oriente de Venezuela. Esta precisamente es la planta que le acabo de explicar. Aquí tiene su torre detanizadora, rectificadora, contactor de glicol, horno de regeneración de tamiz, tamices moleculares, regenerador, caja fría, ¿sí? Sencillamente esta es la planta que acabo de explicarle, una de nuestras plantas. Aquí tenemos imagen de otra de nuestras plantas acá en el complejo criogénico de Oriente, en los estados Anzoátegui y Monaga de Venezuela.
Y de allí todo el LGN que se produce en estas plantas lo mandamos a una planta de fraccionamiento. Las plantas de fraccionamiento mínimo va a tener una sola torre. En este caso, nuestras plantas de fraccionamiento acá en particular tiene 4 torres. ¿Por qué? ¿De qué depende el número de torres? Depende de cuántos productos necesitemos. ¿Okay? En este caso, nosotros tenemos acá como producto el propano, tenemos el isobutano, tenemos el normalbutano, tenemos los pentanos, la gasolina natural y la nafta residual. ¿Sí? Tenemos 6 productos más el gas residual que ya salió de la planta, pero acá en fraccionamiento tenemos 6 productos. O sea, son requerimientos. ¿Por qué? Porque estos productos, por ejemplo, van a lo que es industria petroquímica, esto va a refinería, va a un cliente, industria petroquímica y refinería, mercado interno, ¿sí? En algún momento iban, por supuesto, a exportación también estos productos, ¿no? En este momento no, pero en sus inicios sí teníamos exportación de cada uno de estos productos también. Y aprovecho esta imagen de esta planta en particular para que veamos que el propano sale con un 96% de pureza, el isobutano con un 95% de pureza, el normal butano con 96% de pureza, los pentanos que salen por un corte lateral está entre 80 y 86% de pureza, la gasolina con una RVP de entre 5 y 9 PSI y la nafta residual con una RVP, esto es presión de vapor Rain, entre 1 y 3 PSI, que son los 6 productos que obtenemos acá. Estos productos, como algunos de ellos iban a exportación y otros iban al mercado interno, tenemos entonces sistema de almacenamiento. Se almacenan con tanques refrigerados o con esferas presurizadas. Cuando están refrigerados, la presión en este ejemplo de un PSI, pero las temperaturas cambian dependiendo del producto. Este era propano, esto era isobutano y normalbutano. Por ejemplo, si comparamos, vamos a comparar acá el propano refrigerado, vean, menos 7, 447 Fahrenheit y un PSI, si es refrigerado. Pero si es presurizado, vean, 90 Fahrenheit, 190 PSI. ¿Okay? ¿De qué dependía esto? Sencillamente el refrigerado normalmente es el que iba a exportación a través de buques, ¿okay? Y el presurizado iba a mercado interno a través de cisternas, de camiones. Entonces, sencillamente dependiendo cómo vamos a transportar o a entregar ese producto, se aplicaría cuál de los dos métodos de almacenamiento se utilizaría. Por ejemplo, este es nuestro patio de almacenamiento de esta planta, donde vemos las distintas esferas para cada uno de los productos, los tanques refrigerados, los tanques de techo flotante o cónico para los productos más pesados. ¿Okay? Ahora vamos a conocer un poquito lo que son las plantas criogénicas del Perú. En este caso, tenemos el campo de Aguaintía. ¿Okay? Este campo, allí hay una planta, la planta de procesamiento de gas. De allí el líquido va a la planta de fraccionamiento y ahí tienen 2 productos, GLP y gasolina natural, por la parte del líquido. Y el gas se utiliza, vean, para reinyección y para alimentar todas las plantas termoeléctricas del sector eléctrico allá. ¿Sí? Las plantas termoeléctricas y también una parte como gas seco al sector industrial. ¿Sí? En este caso, este es los productos allá. Tenemos entonces gas a las plantas termoeléctricas, gas como gas combustible al sector industrial, GLP a los galones de gas doméstico y gasolina natural para la parte automotriz. ¿Okay? En este caso, aquí lo vemos, ella se encuentra, esta planta se llama Curimanat, se encuentra en la selva, la planta de fraccionamiento alimenta la refinería de Pucallpa, ¿okay? Y a todas las partes termoeléctricas, son diferentes termoeléctricas las que alimenta esta planta, ¿no? El gas y los líquidos hacia un lado. Aquí vemos, esta es la planta en la selva totalmente, esta es la planta de procesamiento del gas. Esta planta manejaba 55 millones de pies cúbicos más o menos aproximadamente para una producción en diseño de 4.000 barriles día de la planta de gas Curimaná. ¿Qué tenemos allí normalmente? ¿Ve? Un filtro separadores trifásico en donde los condensados, porque estos pozos son netamente pozos de gas, los líquidos de una vez pasan a deshidratación de líquido y de allí a la torre detanizadora. ¿Sí? El gas va a deshidratación. Normalmente aquí el sistema de deshidratación activo era los tamices y en stand-by el de glicol.
¿Por qué? Porque los contenidos de agua originalmente de esta planta eran muy bajos y con los tamices eran suficientes. Pero con el tiempo el contenido de agua aumentó, por lo tanto los tamices ya no eran suficientes y esta planta tenía muchos problemas de formación de hidrato y taponamiento porque tenían que reactivar o utilizar también el sistema de deshidratación con glicol. Entonces, una vez que se deshidrata, pasa al sistema de enfriamiento con intercambiadores convencionales, pasa al sistema de separador criogénico, que es donde empezamos a remover los líquidos. Vean, los líquidos se utilizan igualmente como vimos para intercambiar y después a la torre. ¿Okay? El gas sigue su recorrido, pasa al expander, de ahí se produce la cantidad de líquido y de ahí va de una vez a la torre detanizadora. ¿Okay? En esa columna o torre detanizadora, sencillamente removemos por el tope C1 y C2, ¿verdad? Que intercambia, vean, que intercambia y sale como gas residual, con los compresores de gas residual a venta y reinyección, por ejemplo. ¿Sí? Y los líquidos a la planta de fraccionamiento. Vean que en este pequeño esquema general tenemos exactamente las mismas etapas, ¿eh? Acondicionamiento, deshidratación, enfriamiento, expansión y separación y compresión. Las mismas etapas. Toda planta de procesamiento criogénico tiene las mismas secciones. Aquí tenemos todo lo que es el PID de esta planta. Por razones de tiempo no lo vamos a discutir, pero en el curso sí lo estaremos analizando y discutiendo con todos los detalles y todas sus condiciones operacionales. Pero rápidamente podemos ver, aquí están los separadores, aquí tenemos los tamices, aquí tenemos los enfriadores criogénicos, el expander, la torre detanizadora, o sea, tenemos todo allí igual. ¿Okay? Lo que cambiaba un poquito más, un poquito menos, algunos equipos, algún equipo adicional, pero exactamente igual. Y esta es la planta de fraccionamiento, de ello una sola torre, que es una torre desbutanizadora. ¿Por qué? Porque ellos nada más tenían dos productos. Pues aquí están. Sencillamente tenemos un precalentador y una torre desbutanizadora. Es decir, butanos y más livianos salen por acá, que es lo que llamamos GLP, butanos y propanos. Y por el fondo sale lo que es gasolina a la refinería de Pucallpa como tal. ¿Okay? Una planta bastante sencilla como proceso. Y finalmente tenemos la planta de Malvinas en Camisea, que es así sumamente compleja, muy eficiente. Vean, voy a aprovechar también este PID de esta planta, pero para que rápidamente observemos que todas tienen exactamente el mismo esquema. Vean en este caso, aquí tengo depuradores, tengo filtros. ¿Okay? ¿Para qué? Para remover impurezas sólidas y líquidas. Tengo torre contactora de glicol, tengo filtros para la etapa de deshidratación primaria. Después tenemos que deshidratación secundaria, tamices, mira, 3 tamices, con sus filtros de polvillo igual, ¿eh? Tal cual como la planta que analizamos hace rato, ¿eh? ¿Sí? Y de allí, por supuesto, aquí tenemos por debajo los hornos para regenerar todo esto. De allí donde pasa, ya aquí en este esquema solamente estamos viendo el acondicionamiento, que sería esto, la deshidratación, que sería esto, ¿sí? ¿Qué viene ahora? El enfriamiento y la expansión. El caso de enfriamiento, sistemas de cajas frías, ¿sí? Sistemas de cajas frías, mira, ¿sí? Tenemos el separador de líquido para intercambiar, tenemos entonces el separador de reflujo y aquí tengo el expansor, ¿sí? Ahí tengo el expansor y del expansor entra a la torre detanizadora, ¿sí? Por el fondo sale el LGN y por el tope sale el gas que va a compresión y enfriamiento para cegarlo como gas. Tal cual, las plantas criogénicas donde las encontremos van a tener exactamente la misma estructura, las mismas secciones generales. Puede variar el tipo de equipo, el tamaño, un equipo más, un equipo menos, pero en general es el mismo diseño. ¿Okay? Entonces, en este caso, también en esta planta la vamos a analizar. Esta planta de las Malvinas tiene una característica que se puede utilizar en diferentes modalidades. Esta torre en particular, cómo trabajarla, tiene diferentes esquemas operacionales, por llamarlo de esa manera, y en el curso la estaríamos analizando en detalle también para que conozcamos justamente cuándo podemos trabajar con un esquema, cuándo otro. Todo depende muchas veces, por supuesto, de cuál es el gas que estamos procesando y cuál es la característica de los productos que queremos. Con esto entonces finalizamos esta pequeña charla. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, estamos entonces para ayudarlos.
Hola, buenas noches, ingeniero. Una consulta con respecto al tema del endulzamiento. No vi que explicó mucho. De repente me puede explicar en qué parte del proceso se hacía el endulzamiento. El endulzamiento normalmente se hace en la etapa al gas que va a entrar a la planta. Por lo general, cuando una planta se diseña, se conoce ya el contenido de H2S. Por ejemplo, en Venezuela el máximo contenido de H2S permitido son 12 ppm. Y por lo general, como planta, yo tengo un proveedor. Por lo general, la planta de endulzamiento la tiene el proveedor, ¿sí? Acá tenemos una zona en donde, que es una de las zonas de alta producción de gas, se le conoce como el complejo Muscar, acá en el estado de Bonaga. Ese complejo Muscar es el que maneja la mayor cantidad de gas producido en esta zona. Ellos tienen una planta de endulzamiento, es decir, que cuando van a mandar gas a las plantas criogénicas, si el contenido de H2S es por encima del permisible, ellos lo endulzan y lo envían por debajo. No la presenté acá porque en ninguna de nuestras plantas realmente, inclusive en Perú tampoco ninguna de las que presenté acá el esquema, ninguna tiene una planta de endulzamiento. Quiere decir que el contenido de H2S está Es dentro bajo. del permisible. En Pero el Bolivia sí. endulzamiento, en Bolivia sí hay, correcto, sí hay, ¿sí? Digo en las plantas criogénicas como tal. Entonces, ¿cuándo utilizamos endulzamiento? Cuando el contenido de H2S está por encima de los niveles. Normalmente las plantas de endulzamiento son plantas parecidas, son plantas de absorción con aminas, ¿sí? En donde tengo una torre de absorción como la torre de deshidratazón de glicol que expliqué, es casi que el mismo proceso. Sencillamente el gas entra por la parte inferior y la amina pobre entra por la parte superior. Y la amina va a remover el H2S, se le llama amina pobre y sale amina rica. Y después eso va a una planta de regeneración. Y la amina se reutiliza. O sea, el endulzamiento y la deshidratación por absorción es casi que el mismo tipo de proceso. Cambia, por supuesto, es el elemento químico que estamos utilizando. Pero son procesos de absorción física en donde estamos aprovechando algunas de las características y si tenemos una torre de absorción para remover el componente que nos interesa, en el caso de endulzamiento, removemos la amina, le removemos el H2S y después tenemos que separarle por reacción química. También allí en endulzamiento hay una reacción química y después regeneramos el tamín. De todas maneras, eso sí va a estar en el curso como tal, si vamos a desarrollar la parte de endulzamiento, porque ciertamente en otros países sí existen endulzamiento en las plantas de procesamiento de gas. ¿Okay? No sé si con eso logré aclarar tu duda. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Nos consulta Emerson dónde puede encontrar la videoconferencia grabada. Les invito a unirse al grupo que acaba de pasar, es un grupo que tenemos interno de gas natural y petróleo, donde constantemente estamos pasando los links netamente de las grabaciones, informes sobre los próximos webinars también que tendremos, o eventos en general, tal vez información de cursos, material, etcétera, y donde podemos discutir sobre temas importantes. Los invito a unirse, ahí mismo les vamos a pasar el link de la grabación, Emerson, el día de mañana más tarde. No sé, si tienen más consultas, por favor vayan plasmándolas o vayan evaluándolas. Ingeniero Aníbal, muchas gracias por su presentación. Me gustaría poder compartir mi pantalla unos minutos. Sí, sí, O si cómo es no, que dale. ya Perfecto. terminó su presentación Sí, sí, ya terminé realmente. ok, genial. Entonces voy compartiendo mi pantalla yo. Ujú, Un minuto. dale. No sé si pueden ver mi pantalla. Hola. Sí, ya la vemos. Ya la vemos. Ok, genial. Bueno, nuevamente agradecerles a todos por el tiempo, a algunos, a los que nos acompañan aún. Realmente este webinar ha sido muy provechoso para todos, un panorama general hemos llamado, pero en realidad en varias partes del proceso del gas natural se ha profundizado bastante y veo que también hay algunos que han quedado con, algunos de los presentes que están con dudas, o tienen dudas, siéntanse libres de poder consultar, vamos a tratar de ayudarlos hasta donde se pueda, por lo más que podamos.
Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Como ustedes saben, o ya en su momento los que nos han venido acompañando a lo largo de estos webinars, somos un centro de formación profesional orientado y con la misión principal de poder ayudar a profesionales que laboran en la industria, ¿no? Y tanto profesionales que ya están laborando como a estudiantes en general. Nosotros, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo buscamos hacerlo? A través del desarrollo de áreas de conocimiento y experiencias formativas o básicamente cursos especializados, ¿no? Justo todo lo que acabamos de desarrollar y todo este tipo de conocimientos son solo la introducción y una parte básica a todo el proceso que involucra el tratamiento del gas natural, ¿no? Tal cual lo mencionó el ingeniero Aníbal. Entonces, ese tipo de conocimientos uno lo puede adquirir ya sea en la universidad o profundizando por cualquier otro lado. Sin embargo, el día de hoy tenemos la oportunidad de poder aprenderlo de la mano del ingeniero Aníbal y justo eso es lo que nos interesó muchísimo a nosotros, el poder transmitir ese conocimiento a ustedes a través de un curso virtual. Como vimos al inicio, el ingeniero ya ha tenido la oportunidad de dictar en Perú también, ¿no? Estar presente presencialmente en algunas ocasiones y también en eventos virtuales. Entonces, el día de hoy les presentamos el curso oficialmente, que es el de procesamiento y fraccionamiento del gas natural, que estará dando inicio el sábado 6 de julio. Más o menos queda un poco menos de un mes. Estará a cargo del ingeniero aquí presente. Este, y básicamente va a constar de 6 sesiones que se dictarán los sábados y domingos, ¿no? Desde el 6 de julio hasta el 22 de julio terminamos. Y es un curso teórico práctico en el que se presenta la información mencionada, hay una serie de temas que se van a revisar y por otro lado también se van a desarrollar casos prácticos. La idea es que todos puedan finalizar con algún trabajo práctico para que puedan asegurar y afianzar su aprendizaje, ¿no? Nos emitimos certificación y todo lo que involucra. 22 horas de práctica. Bueno, básicamente es eso, mencionarle que a todos los que están presentes les nuevamente reiterarles el agradecimiento por su presencia y les tenemos la oferta para todos ustedes, ¿no? De nuestro curso. Ya. Y esta es la temática. Ahora le explicamos la temática más a detalle, mencionarles la oferta que tenemos. Normalmente estos cursos están 600 soles a valor de moneda peruana, ¿no? Pero para todos ustedes y público en general y los que son estudiantes y pueden probarlo y pueden comentarnos, tenemos estos costos que son básicamente, se están manejando a lo largo del desarrollo de todos estos webinars, que han sido prácticamente 7, Pero ¿no? no sé, porque 7 clases. no, yo no estoy en esa planta. 7 clases. Entonces, para ustedes está esta promoción, justamente por eso les había pasado el link para que puedan registrar su asistencia, para poder garantizar de que efectivamente estuvieran en la clase del día de hoy y para poder respetarles los descuentos respectivos, ¿no? Tomando en cuenta la calidad del docente, el contenido del curso y lo que ofrecemos para su formación y lo que realmente buscamos es muy, muy interesante. Ahora sí, vamos a pasar un poquito más a que el ingeniero Aníbal nos detalle un poco sobre la temática que se va o la estructura curricular que se va a desarrollar durante este curso. Por favor, ingeniero, le cedo la palabra. Ok, allí precisamente la primera etapa va a estar, yo siempre lo he dicho, en donde esté el gas natural, sus características, sus propiedades inciden en la eficiencia o problemas de cualquier equipo o cualquier planta por donde pase, ¿no? Eso es una de las cosas fundamentales que vamos a ver allí, es todo lo que tiene que ver con la determinación de propiedades, específicamente las propiedades que inciden en el procesamiento criogénico como tal, y cómo incide esas propiedades. Yo siempre he dicho que el conocer las propiedades del gas natural nos va a permitir tres grandes cosas. Uno, evitar problemas operacionales. Dos, solucionar los problemas si los tenemos. Y tres, mejorar las eficiencias de nuestros procesos. ¿Okay? Por ejemplo, en esa oportunidad que estuve en Perú, uno de los problemas es justamente que en algún momento, por supuesto, a sus inicios, los contenidos de agua, el contenido de agua, por ejemplo, de planta, era tan pequeño por las condiciones de presión y temperatura que tenía el gas, que solamente con tener activa la planta de tamiz, los tamices, era suficiente. Bueno, sencillamente lo hicieron costumbre, en ningún momento se siguió monitoreando y en ese momento que yo estuve allá presente, la presión y temperatura del gas había cambiado de una manera tal que el contenido de agua se hacía imposible, inclusive con las dos plantas arriba, poder deshidratarlo. ¿Okay? ¿Por qué? Al conocer el impacto que tiene presión y temperatura sobre el contenido de agua,
podríamos evitar esos problemas. Entonces, habría que activar la planta de glicol, e inclusive había que implantar un proceso, pues en este caso, de enfriamiento. Entonces, cuando uno conoce esto, uno dice, mira, aquí cómo solucionamos este problema, de esta manera. Baja la presión, sube la temperatura. ¿Por qué? Porque si haces eso, va a pasar esto con el poder calorífico, va a pasar esto con el factor de compresibilidad, va a pasar esto con la gravedad específica. ¿Ok? Entonces, todo eso es importante y eso lo vamos a ver en la primera unidad. Cuando hablemos de todo justamente de eliminación de contaminantes, ahí vamos a ver todo el proceso en detalle, cada equipo, porque por ejemplo, la planta de deshidratación con glicol, cada equipo, la planta de regeneración, sus parámetros operacionales, sus principales características, cómo opera y cuál es la función de cada equipo dentro de esa planta. Una de las anécdotas bien interesantes que he visto en muchas plantas deshidratadoras con regeneradoras de glicol es que estas plantas vienen con diseño de tamiz, perdón, de filtros con carbón activado. Y en muchas plantas realmente, una vez que se agota el carbón activado o ha presentado un problema, bypassean y sacan de servicio el carbón activado y no logran entender cuál es la función. Por ejemplo, eliminar el carbón activado de un sistema sencillamente no va a generar los BOC, ¿sí? Contaminantes volátiles. ¿Por qué? Porque estamos quemando hidrocarburos, calentando las altas temperaturas en el regenerador y eso genera, por ejemplo, sustancias como BTX que van entonces al ambiente o que van. Entonces, forma parte de comprender a nivel de los parámetros operacionales, mira, ¿por qué no puedo, por ejemplo, entender por qué no puedo aumentar la temperatura en una planta de regeneración de glicol por encima de 400 grados Fahrenheit, por ejemplo? Porque estaría deteriorando al glicol, que pierde sus propiedades y al perder propiedades deja de ser eficiente en la deshidratación. Entonces, todo eso lo vamos a ver allí y por supuesto vamos a mencionar ahí, vamos a analizar también una planta de endulzamiento para que la veamos en aquellos países donde sí existe endulzamiento cuando van a procesar el gas. Vamos a trabajarlo. Vamos a trabajar con cálculo, análisis cromatográfico, calcular para saber cómo determinar la eficiencia de una planta, si la planta está funcionando bien o no, conociendo las mediciones, cuánto está produciendo, cuánto está entrando, cuál es el recobro, ¿sí? Y en detalle conocer más que todo operacionalmente cada parámetro operacional, a las condiciones de presión y temperatura que deben trabajar, qué pasa si aumentamos presión, qué pasa si la bajamos, si subimos temperatura. Todo eso conocer muy bien. ¿Para qué? Para que en el momento que estemos nosotros trabajando en esta área, poder decir, no podemos hacer esto o sí podemos hacer esto. ¿Okay? Otra de las cosas importantes que vamos a ir viendo allí es que precisamente vamos a analizar, por ejemplo, en el caso de Venezuela, tenemos 7 trenes de extracción criogénica. Vamos a visualizar los 7 trenes. Tenemos 4 trenes de fraccionamiento, los vamos a analizar, vamos a ver. Y tenemos en este caso las plantas de las Malvinas, la planta de Agua-Intía, donde vamos a analizarla, vamos a ver los parámetros operacionales y nos va a permitir después comparar, ¿sí? Comparar sencillamente lo que es cada una de las plantas y las condiciones operacionales de una con otra. Porque si encontramos alguna variación, ¿a qué se debe que tengamos una variación o no? Y ahí vamos a entender las características del gas, cómo inciden en esos parámetros operacionales como tal. Por supuesto, como allí la última parte que son casos reales, tenemos todos estos esquemáticos, todos los PID, todos los valores de producción, toda la producción teórica, los valores reales, composiciones. Entonces nos va a permitir justamente comparar, analizar todo lo que es ese sistema. ¿Ok? Ok, genial, ingeniero. Excelente, sí, muchas gracias por su explicación. Antes de seguir, creo que tenemos una consulta en el chat de José Ubius. Dice, ¿por cuántas horas sale el certificado? Se tocará el tema de seguridad de procesos. Respecto a lo primero, ¿por cuántas horas sale el certificado? Como mencionaba, era por 32 horas académicas, ¿no? En realidad, el tema de seguridad de procesos creo que también, bueno, en realidad se va a tratar también en el módulo 5, como podemos ver ahí. Ahí creo que nos puede dar un poquito más de detalle el ingeniero. No, pero una cosa es la seguridad de planta, pero no seguridad Claro. de proceso hace detalle. ¿Okay? Seguridad de proceso implica muchas técnicas, cálculos que no. Aquí solamente vamos a hablar del proceso criogénico y todo lo que implica
sus instrumentación asociada con respecto a la seguridad, los sistemas de protección, los sistemas de venteo, pero hasta allí los parámetros a los cuales está seguro la planta, más no como seguridad de los procesos. ¿Okay? Eso es una temática que realmente es muy profunda y se puede trabajar en otros cursos. ¿Me copian? Rachi, ¿me copia? Sí, se copia. Ah, ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta había por allí? ¿Había alguna otra consulta por allí? Así es, teníamos una consulta de parte de Felipe Muñoz donde nos dice estabilización de condensados, ¿también se va a realizar? La estabilización, sí. Realmente hay una de las plantas, en este caso de nosotros, que sí tiene una zona de estabilización que no pasa por desetanización, porque ya eso depende de la cantidad como tal de lo que se haya producido, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las plantas, el condensado que se produce va a desetanización de una vez, directo. Pero sí vamos a hablar de estabilización. Inclusive, por ejemplo, en esa planta de Guainquía, además de separación de condensado, había deshidratación de los condensados por separado de la deshidratación del gas. Es bien interesante también en ese tipo de plantas. Ok, genial. Recuerden que quienes están interesados en adquirir el curso, primero lo que deberían hacer es registrarse, por favor, en el link, el formulario que puse al inicio, para poder asegurar que estuvieron presentes en la presentación y poder respetarles el costo promocional que teníamos presentado en estas imágenes. Y por otro lado, escribirme al link que les acabo de pasar, que es el link que lleva mi catálogo de WhatsApp, donde podemos ver el tema de cerrar la inscripción. Recuerde que el valor promocional para público en general es el de 330 soles, moneda peruana, que sería algo de $90, si mal no logro hacer la conversión, a moneda extranjera en dólares. ¿No? Entonces, escriban normal, consulten, les puedo pasar más información. Básicamente el temática lo estamos viendo ahí, ¿no? Las habilidades que vas a desarrollar, lógicamente, van a ser las siguientes. Bueno, como ya mencioné el ingeniero, ¿no? Se van a comprender los procesos de extracción y fraccionamiento del gas natural. Y de repente ahí nos puede dar un alcance un poquito más específico, ingeniero, de lo Sí, que estoy o mostrando sea, ahora en pantalla. realmente así como fue hoy bastante superficial, ¿verdad? Ya creo que mucho les quedó claro lo que era el proceso de extracción, lo que es el proceso de fraccionamiento. ¿Okay? ¿A qué se refiere cuando hablamos de extracción? ¿A qué se refiere cuando hablamos de fraccionamiento? O sea, comprender bien eso y ya entender, como le dije, toda planta de extracción criogénica tiene las mismas secciones o las mismas fases, las mismas etapas, como las quieran llamar. Las técnicas de tratamiento y separación de componentes, bueno, hoy vamos a ver los tratamientos como deshidratación, endulzamiento y lo que es separación, comprender muy bien si tengo, por ejemplo, hay plantas que tienen, como las que le expliqué, tengo apenas una torre de rectificación, hay otras que tienen estabilización, hay otras que tienen recontactora y como una primera torre. ¿Okay? Y, por ejemplo, en el caso de las dos plantas de Perú, no tienen ninguna de las dos una primera torre, sino que van de una vez a la torre detanizadora. Entender muy bien cómo es el tratamiento de una torre detanizadora, que es una torre de destilación, cómo se opera, cómo garantizo la calidad del producto de tope, cómo garantizo la calidad del producto de fondo, ¿okay? Para poder tener una optimización de esos procesos, ¿no? Y, por supuesto, entender que en una planta criogénica ahí vemos que hay procesos de separación, hay procesos de compresión, hay procesos de medición, hay procesos de tratamiento, hay procesos de refrigeración, enfriamiento, de expansión, de destilación. Es decir, hay muchísimos procesos en una planta y la idea es comprender a nivel de operaciones unitarias cada uno de esos procesos también. ¿Okay? Y bueno, y a nivel de normas internacionales, sobre todo las normas, lo que son las normas AGA, las normas GPSA, las normas API, que
van asociadas con este tipo de procesos a nivel gasífero, ¿no? Sobre todo las normas AGA, que son las que más se utilizan. Y por supuesto en cada país tiene sus propias normas nacionales. ¿Okay? La última competencia no... Ahí está, ahora lo muestro, perdón. Y ahí exactamente, esa parte, la última que es identificar y resolver problemas de planta de procesamiento, es justamente eso. Puede decir, vamos a plantear algunos casos que han sido reales, ¿no? ¿Qué pasa si tengo esta situación? Por decir un ejemplo. Mira, el contenido de la relación C2C3 en el LGN que está saliendo por el tope o que está saliendo como producto de la planta está fuera de especificación. ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tendría que hacer? Mira, vamos a almacenar un producto. Ajá, ¿y qué tipo de almacenamiento vas a aplicar? Refrigerado, presurizado, sí, refrigerado. ¿Y cuál es el parámetro que debo tomar para saber a qué temperatura debo refrigerar? O si es presurizado, ¿cuál es el parámetro que debo tomar para saber a qué presión debo presurizar? Sencillamente todo eso sale de las caracterizaciones de ellos. Entonces, justamente vamos a plantear varias situaciones que son reales, que han ocurrido. Por ejemplo, una muy crítica que la he visto en muchísimas plantas es justamente el no controlar el perfil de temperatura de los tamices cuando estoy haciendo el proceso de regeneración. O sea, genero muchísimos choques térmicos al no comprender las curvas de temperatura que debo tener, y al generar un choque térmico deterioro el tamiz. Por ejemplo, un tamiz que en vida útil del fabricante, el proveedor, te puede decir de 7 a 10 años vida útil, y que en tu planta te dure 2 años, 3 años. ¿Okay? En nuestra planta acá, por ejemplo, en Venezuela, un tamiz puede durar hasta 12 años si se le trata como se debe. Sin embargo, uno dice, bueno, pero el proveedor me dice que son 7 o 10 años de vida útil. Perfecto, pero ¿por qué me va a durar 3 o 4? Ah, porque no estoy entendiendo cómo es que con la forma en que lo estoy operando, le estoy causando problemas. Yo estoy produciendo los problemas. Entonces, la idea es, si yo entiendo el problema y sé que lo estoy produciendo, también debo saber cómo resolverlo. Entonces, vamos a plantear varios casos por allí que nos permite entonces ir analizando todo eso. ¿Okay? A ver. Genial, genial, ingeniero. Excelente, excelente explicación. Ahora. Bueno, ahí tenemos una última consulta ya antes de cerrar. De todas formas, nuevamente agradecerles por su presencia, ¿no? La consulta es de Walter, donde nos menciona si se van a revisar los temas de cómo realizar ajustes en la columna de tamizador, relación de reflujo y temperatura de rehervidor. Y con Sí, esto cerraríamos. sí, de alguna forma sí. La relación de reflujo normalmente hay que calcularla porque eso viene por diseño, pero puedo conocer, o sea, si vamos a trabajar, o sea, ¿cómo hago por decir algo? Sobre todo eso es sencillo. Eso va enfocado es, no tengo mis productos dentro de especificación, o el producto de fondo o el producto de tope están fuera de especificación, debo hacer ajustes. Ajuste en reflujo, ajuste en presión, ajuste en temperatura. ¿Okay? Y entonces entra en juego. Lo que pasa que, Walter, allí cuando tú dices temperatura del rehervidor, la temperatura del rehervidor a la corriente de proceso depende del fluido que estoy utilizando. Si es aceite caliente, debo conocer un poco de transferencia de calor, cálculo de flujo másico, calor sensible, calor latente, ¿no? Y realmente en el curso no está presentado de que vamos a enseñar ese tipo de cálculos porque son áreas más complejas, pues son cálculos de ingeniería. Y el curso no va a llegar a ese nivel de ingeniería. Pero si vamos a analizar es, ¿qué pasa si yo tengo esto? ¿Debo subir la temperatura o la debo bajar? ¿A cuánto debo subirla? ¿Cuánto debo bajarla? Necesito un cálculo. Y ciertamente no vamos a manejar un cálculo de cómo determinar el valor preciso. Pero si vamos a decir, ¿debo subirlo o debo bajarla? ¿Sí? Entonces, allí sí lo vamos a enfocar. ¿Okay? Entonces, ¿hasta dónde? Bueno, ya entra en juego de que, ¿cuál es el valor que debo tenerla? Sí. ¿Okay? Sí, a nivel de panelista sí, porque podemos decir, súbela, a qué abre la válvula, sube la válvula, cuál es el flujo que va a subir, a qué porcentaje, sí. ¿Okay? Por ahí vamos a trabajar. Sobre todo ese, sí, la torre detanizadora es clave en la calidad de los productos. Excelente, excelente explicación, ingeniero. Gracias, Walter, por tu consulta. Y bueno, esperamos que te haya quedado resuelto. Bueno,
Eso creo que ha sido todo. Si no hay más consultas ya es un poquito tarde también. Muchas gracias, ingeniero Aníbal, por su presencia, por sus conocimientos, por su disposición y su tiempo también, ¿no? Aquí ya creo que quedó claro el tema del conocimiento, lo que se va a impartir en el curso, la temática que se va a tratar. De todas formas, las dudas que tengan igual, les he dejado el link donde pueden consultar ustedes directamente por más información sobre el curso como tal, ¿no? Entonces, Sí, entonces, aprovecho, bueno, Rachi, un más, momentico ahí con eso que Felipe menciona, los cálculos de ingeniería pueden ser parte de otros cursos, por supuesto. Por ejemplo, hay un curso de torre de destilación en donde le explicamos cómo diseñar una torre, cómo determinar el reflujo, cómo determinar el número de platos, cómo determinar el plato de alimentación, es decir, ya es diseño de ingeniería de torre, cómo determinar el perfil de temperatura, cómo determinar el calor que vamos a suministrar en el hervidor, el calor que vamos a retirar en el condensador. Ya eso sí, ahí hay un curso torre, de equipos de destilación y fraccionamiento que sí, sencillamente sí es a nivel de ingeniería con todos los cálculos incluidos, tanto de transferencia de masa como de transferencia de calor. ok, genial, excelente. De todas formas, como mencioné al inicio, ¿no? Todo esto forma parte del desarrollo completo de un área de conocimiento. El área de conocimiento en este caso sería la de competencias técnicas del gas natural. Para los que saben también, tenemos un curso que es Introducción al Oil and Gas, a la industria del oil and gas, y esta es la continuación, lo que es procesamiento y fraccionamiento del gas natural. Entonces, nuevamente, quienes deseen tener más información ya un poco más específica, me hablan al link, les paso el detalle del brochure, tal cual, y si quieren adquirirlo, el curso también. ¿Ok? Entonces, eso sería todo, creo. La foto, Nuevamente, muchas gracias. Rachi, la foto, Sí, Rachi. sí, claro, una fotito con todo. Muchas gracias por todo, por su presencia. Si pueden encender sus cámaras de forma breve, por unos segundos, por favor, para una fotito. Los espero Y entonces en el curso, espero poder contar con ustedes y ahí poder trabajar en equipo. de hecho, sería espectacular. Vamos prendiendo las camaritas un ratito, unos segundos, para poder tomar la fotito respectiva y subirlo a LinkedIn. Excelente, Felipe, Grover, Elena. Unos segunditos más. A ver si prendemos la cámara. No sean tímidos, no sean tímidos. Ya la activé, pero está como algo malo el internet. ¿Sí salí? No, sí sale, Felipe. Dale. Genial. Ok, gracias. Ya, ahí va la foto en 5, 4, 3, 2, 1. A ver, a ver, a ver, a ver. Justo salió Mirna tapando la cámara. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. En 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí estamos. Dando la fotito. Listo. Excelente. Gracias a todos, en serio, por su participación, por su tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos de verdad que haya sido provechoso para todos ustedes. Para nosotros sí, excelente conocerlos y compartir este momento con ustedes. Entonces, atentos, únanse a los grupos. Estaremos publicando nuevamente más links de próximos eventos, webinars. Buenas noches a todos, que descansen.